Lo singular es que cuando había vacaciones yo iba a casa de mi abuelo, que vivían en la ciudad. O sea, para mí ir a la ciudad era ir a la biblioteca de mi abuelo, que yo no era tan niño, no me acuerdo más que de la impresión que me causaban los 3.000 o 4.000 volúmenes que tenía de no medicina, porque era catedrático de medicina. Era literatura, historia. No sé distinguir los años, pero yo me acuerdo del Quijote. Los lomos del Quijote gordo. Este es mi primer recuerdo de un libro. Y aquellas, ya sabéis que cuando tienes la suerte de tener abuelos, pues los disfrutas más que a los padres, ¿no? Y lo que hacen los abuelos, bueno, si tiene un abuelo cazador, lo que sea cazador, el que tenga un abuelo pescador, el que tenga un abuelo nada, el que tenga cualquier cosa que sea un abuelo, normalmente se convierte en un faro. Hay otras veces que no, pero lo normal es tener más. Bueno, entonces el contacto con mi abuelo era el que a mí me hizo criarme entre libros. Yo tengo ahí la máquina de escribir de mi abuelo, que además era muy bonita y la puse ahora os la enseño, que es muy bonita. Y eso, pues eso, una biblioteca para mí. Y luego mi abuelo me decía, este libro es un libro que tienes que leer, este libro no tienes que leerle porque consideraba que era para mayores. O sea que he sido criado en una biblioteca, además de en el colegio como todos los demás niños, ¿no? Pero el primer libro de mayor que yo leí, ¿no? El primer libro que yo leí fue Los cipreses creen en Dios, de Gironella. Ese es el primer libro que yo he tenido sensación de haber leído el primer libro. Estaba en la biblioteca de mi padre, yo tenía. Quizá pueda pensar cuál es el libro que más me ha gustado regalar, con el que he disfrutado mucho. Bueno, pues mira, disfruté mucho. Claro, siempre he procurado vincular las cosas a la universidad. Y el fundador nuestro es el cardenal Lorenzana. El cardenal Lorenzana es el que construye el edificio de la Universidad de Toledo, que lo construye porque derriba previamente las casas de la Inquisición, y cuando está haciendo la fábrica de armas, que también manda a su aparejador a que venga a Ciudad Real a levantar lo que hoy es lo que fue el cuartel y fue la Real Casa de la Misericordia. O sea que yo siempre he cultivado siempre he pensado que hay que agradecerle a los que nos han beneficiado, ¿no? Hemos sido objeto de su buen hacer. Y entonces, bueno, había un libro que a mí me interesaba por las cosas mexicanas, que era Las cartas de relación que envía Hernán Cortés a Carlos V, que son la demostración de que no era Pizarro, ¿no? Editamos esas cartas porque encontré, por casualidad, entré en una librería y ahí estaba un tipo que me miró mirando lo que hacía y resultó que era el editor de ese libro. Y ese libro me gustó mucho. Es la primera edición mexicana del Quijote, con 120 láminas. Y le pedí a José María Barreda, que en esa época era presidente de las Cortes, que hiciéramos una edición conjunta. Bueno, 2.000, 3.000 libros tendré en mi mano, ¿no? Más los que donados, o sea que esos están ya en la Biblioteca General. Eso no. A mí me gustaría que pasara con mis libros lo que yo he procurado que pase con los libros de otros, ¿no? La biblioteca en Trampasagua, pues tiene, bueno, claro, es una biblioteca de 30.000 volúmenes, más revistas y artículos, hasta 100.000 cosas distintas, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que no solamente nos dieron la biblioteca, sino que además nos dieron la mesa de trabajo de Entramasaguas, el retrato de Entramasaguas. Eso es lo que vemos en Harry Potter, pero lo que vemos en Harry Potter es la realidad de los ingleses, que han hecho cosas que nosotros no hemos atendido. Bueno, pues a mí me gustaría que estuvieran una parte de mis libros. Aquí está la biblioteca de un profesor que estuvo aquí, que fundó la universidad y que además se usan los libros. Yo creo que los seres humanos tienen todos, cuando tienes la oportunidad de preocuparte de esas cosas, que hay mucha gente que lo que se tiene que preocupar es de trabajar para conseguir comer su familia, ¿no? Pero en mi situación, que por fortuna es una situación privilegiada, pues la ambición es conocer más, ¿no? Y fíjate,
con la literatura puedes vivir, con cada novela histórica, por ejemplo, puedes vivir otras vidas. El confinamiento, que nos ha hecho aprender cosas distintas, yo no sé, había comprado 2 libros digitales, ¿no? Pero con el confinamiento los libros extranjeros, que se complicaban porque no se podían pedir, ¿no? O sea, creíamos que no se podía pedir, bueno, desde luego la universidad estaba cerrada y no se podía pedir. Entonces me he comprado varios, ¿no? Pero es en lengua extranjera, que tiene además la ventaja de que el libro se abre y puedes además consultar alguna palabra que te falle, ¿no? Entonces, en estos momentos debo tener una pequeña biblioteca propia, adquirida, porque luego de los materiales que adquieres a través de cuando no se ahora están todas las páginas cerradas, pero antes había páginas de libros, ¿no? Entonces de esos tengo más, pero adquirido, oye, pues poder leer el último libro que sale y que sale en París, bueno, eso es una cosa impresionante. Bueno, pues me he leído varios con los que he disfrutado. Pero fíjate, uno es una novela de un tal Domènech, que no me acuerdo el título, es un título complejo, que es el director de la mejor revista científica de España, que es la Universidad de Valencia, Martí Domènech, que en realidad es una especie de novela sobre la biografía de un premio Nobel alemán-austriaco, que le quitaron el premio Nobel cuando descubrieron que todo lo que sabía lo sabía porque había empezado con los nazis, ¿no? Con lo cual eso, que es interesante per se, a mí me interesa porque además es Alemania y porque además es un caso que contribuye a los esclarecimientos de las cosas de los nazis, que para mí es una asignatura del derecho penal internacional, ¿no? Otro significativo es un libro que se llama Los amnésicos. Y esta es una chica, una autora que es franco-alemana, o sea, que hay una parte que es de francés y alemán. Y entonces ella hace el seguimiento de su familia. Y nace y se desarrolla en una familia bicultural, ¿no? Y estudia en Alemania, estudia en Francia, y sigue la historia política de los dos países, te la cuenta. Y entonces te das cuenta que eso es Europa, ¿no? Y Europa, la segunda parte de la asignatura de este semestre es Derecho Penal Europeo. Hay que explicar a los chicos qué es esto Europa, ¿no? O sea que lo saco partido a casi todo, ¿verdad? Quizá en el fondo ya tienes una especie de luz que te lleva a buscar las cosas que te interesan. Y a veces, si no te interesas, te caen de las manos. La verdad es que una operación de marketing como la que nos hizo Cervantes con el Quijote es impensable que pudiera haberse producido de cualquier otro modo, ¿no? No os podéis imaginar por el mundo la cantidad de gente que piensa que La Mancha es un libro, que no es verdad. No se puede hacer distopía con eso. Pues, no sé, pues, ¿qué seríamos? No sé qué seríamos, no seríamos nada. No sé. Sí que tenemos nombre, lo principal de las cosas es tener nombre. Nos ha situado en el mapa mundial de la gente culta, ¿no? Y va a menos, porque no porque la gente sea menos culta, lo que pasa es que la gente tiene otros conocimientos. Pero antes, un intelectual no se consideraba tal, completo, si no había leído El Quijote y la Divina Comedia.